Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por este motivo nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una cita de honor con Dios, con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Una lectura reflexiva capítulo tras capítulo. Hoy, Éxodo capítulo 25. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 25 del libro de Éxodo comienza la cuarta sección de este libro y el tema general de esta sección y de estos capítulos es prescripciones para la construcción del tabernáculo o del santuario. El capítulo 25 se inicia con un llamado a una ofrenda. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente. De corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, y hace todo un listado, ¿no? Aceite, piedras, etcétera, etcétera. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Dios le encargó que construyeran un tabernáculo, un santuario, un templo en la tierra. Un templo que iba a seguir el modelo del santuario que está en el cielo para ilustrar todo el plan de salvación, el costo del pecado y el costo de la salvación en la vida, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese santuario tenía que ser construido siguiendo el modelo. Y ese santuario tenía que ser construido con los recursos, con las ofrendas que el mismo pueblo iba a dar. Y un par de características ilustran estas ofrendas. Tienen que ser voluntarias, tienen que ser de corazón y tienen que ser como un sentido y expresión de gratitud a aquel que me dio todo y yo a través de la ofrenda le doy apenas una parte. Tiene que ser una aceptación de la soberanía de Dios como dueño del universo, pero que me incluye a mí en la construcción de su templo. De la misma manera como Dios quiere hacer de mi vida un templo donde Él puede morar. Desde el versículo 10 en adelante, nosotros nos encontramos este mensaje. Harán también un arca de madera, de acacia, y entonces presenta allí el tema del arca. Dios dice, y harán un arca. ¿Qué era el arca y qué representaba? Como ya lo comentamos, esta arca del pacto era una caja o un cofre adornado que servía de custodia de las tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos. También se la llamaba arca del testimonio. Tenía 1,30 m de largo por 76 centímetros de ancho y de alto. Esta arca estaba construida de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera con oro puro. Las 2 anillas a cada lado de la parte inferior permitían que fuera trasladada con 2 palos llevados sobre los hombros por los levitas de Coat, cuando Israel se mudaba de un lugar a otro y en ciertas ocasiones solemnes en este santuario que era algo así como un templo portátil. Sobre la cubierta de oro macizo había una tapa que se llama propiciatorio, lo que cubría. Había 2 querubines de oro, uno en cada extremo, mirando hacia abajo al lugar donde estaba el Señor cuando hablaba a su pueblo. El arca era el objeto central de todos los muebles y estaba ubicada en el lugar santísimo del santuario. En su interior estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Un brillo de luz
sobre la cubierta llamada propiciatorio y en medio de los ángeles. Era la representación más adecuada de la santa presencia del Señor. Eso era el arca. El centro del templo, el centro del culto, la misma presencia de Dios. De versículo 23 en adelante nosotros nos encontramos la mesa para la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia y ahí están las descripciones de cómo hacer esa mesa, dónde estarían los panes. Tengo que decir que el arca contenía la ley y el arca marcaba la presencia de Dios. Y tengo que decir que estos panes representan a Cristo y su palabra, porque todo el santuario es una representación de la vida, de la persona, de la enseñanza de Dios para con cada uno de nosotros. Y desde el versículo 31 en adelante nos encontramos con las indicaciones para el candelabro de oro. Dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, saldrán 6 brazos, el 7 símbolo de perfección, y ese candelabro en símbolo de perfección, y esas luces representan a nuestro Señor. Él mismo lo dijo en los evangelios, yo soy la luz del mundo. La verdad es que cada parte, cada mueble del santuario tiene que ver con Cristo, con su persona, con su obra, con su sacrificio, con la redención que Él vino a proveer para cada uno de nosotros pecadores. Ese candelabro de oro tomaba como modelo un almendro, era la fuente de luz en el lugar santo, en un lugar donde no había ventanas y el candelabro producía la luz. Ese candelabro es la presencia de Cristo en la obra del Espíritu Santo actuando en la vida de sus hijos. En los próximos capítulos, así como en los anteriores, estaremos completando todo este tema del santuario. Solo para resumir, digo que esta es una doctrina distintiva en la Biblia. Que la caída del hombre en el pecado nos creó indefectiblemente la necesidad de un Salvador. Y que la doctrina, la enseñanza del santuario ilustra con claridad la obra del Salvador. De qué manera Jesús vino a esta tierra, vivió, murió por nosotros. De qué manera Él se constituye en la ofrenda. Él mismo es la ofrenda sacrificada para pagar la culpa de nuestros pecados y Él mismo es el sacerdote por quien podemos tener un acceso directo al Padre. En todo este tema del santuario veremos la magnificencia de la obra de Cristo, su proyecto redentor y su proyecto salvador. Que podamos mirar estas enseñanzas no simplemente como un repaso del pasado, sino que podamos mirarlo con la relevancia de un hoy en donde necesitados tenemos que aferrarnos a los méritos de Jesús para ser perdonados, para ser salvos y un día vivir para siempre. El santuario, sus muebles, sus servicios ilustran lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Yo quiero ser agradecido y comprometido con esa salvación. ¿Y usted? Vamos a orar.
Señor, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por el santuario, por sus muebles, por sus cultos, por sus servicios, por sus rituales que nos ilustran el papel de Cristo para resolver nuestro problema de pecado. Señor, yo quiero de corazón agradecerte por Jesús mi Salvador y en nombre de todos los amigos pedirte que nos bendigas para que ese sacrificio inmenso sea válido para todos. Podamos creerlo a través de la fe, podamos recibir tu presencia, tu bendición, tu salvación y tu promesa de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Continuamos nuestra caminata, el recorrido, junto con ustedes por la palabra de Dios, aquí en Reavivados por su palabra, en el sector titulado Creed en sus profetas. Nos acompaña el pastor Bruno Razo. Es una alegría compartir con usted estos momentos de reflexión. Muchas gracias, Pastor Ever, también lo es para mí. Y qué bueno es saber que aunque no los veamos a todos, saber que hay muchos amigos y hermanos que todos los días podemos estar juntos, buscando juntos al Señor. Qué bueno. Nosotros hemos estado haciendo también un recorrido juntamente con nuestros amigos a través del Éxodo. Hemos visto cómo Dios fue conduciendo a su pueblo y después de la promulgación de las leyes, Dios les dijo, tengo un deseo muy grande de habitar de manera permanente con ustedes. Y llegamos a Éxodo 25 justamente, donde Dios le da unas instrucciones especiales a Moisés para construir el santuario, un edificio que seguramente tenía una importancia vital. ¿Cómo define Elena White la importancia de este edificio? Muy bien, voy a responder esa pregunta con sus palabras, ¿no? Con las palabras del Espíritu de profecía. Dice, en cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales, y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue construido a semejanza de ellas. Es decir, que la construcción del santuario, sí, voy atrás, Dios siempre quiso estar en comunión con sus hijos. Cuando Claro lo creó para la comunidad. Después el pecado nos separó, pero Dios siempre buscó a sus hijos para establecer
un vínculo de comunión y de comunidad. Entonces, a través del santuario, de la construcción del santuario, lo que Dios buscó es vivir, morar, habitar con su pueblo, dar un lugar y un espacio real donde Él se encontrara de manera especial, porque Dios se encuentra con sus hijos todos los días, en cualquier lugar, pero de manera especial en un templo, en un santuario, donde la criatura reconoce, adora a Dios y donde Dios reconoce a sus criaturas y les ofrece su bendición. Y ese santuario se construyó siguiendo unos planos. Ajá, y un modelo, dice, ¿no? Y un modelo. Y los planos y el modelo era una copia del santuario que estaba en el cielo. Interesante. Eso significa que Dios, morando en el cielo, en un espacio, en un ambiente donde se considera como el centro de operaciones de Dios, del universo, ¿no? Dios quería también tener una especie de réplica en la tierra para habitar con su pueblo de manera específica. Eso significa que realmente Dios amaba mucho a ese pueblo. Totalmente. Y la promesa definitiva de Dios, o sea, la esencia de la promesa es: y habitarán conmigo, y yo con ellos, y ellos conmigo. Esa es la esencia. O sea, en el cielo, en la tierra renovada, lo más maravilloso de la eternidad es que podemos estar viviendo, compartiendo, conviviendo con Dios para siempre. Y ahora que el pecado produjo esa separación, Dios no pierde su intención y su propósito. Entonces Él procura, Él busca las maneras y las formas a través de las cuales igual puede estar y vivir en medio de su pueblo. Ahora es interesante que ese edificio, ese lugar donde Dios les pidió a ellos que lo construyeran, a Moisés específicamente, tenía ciertas secciones, tenía algunos compartimentos y dentro del compartimento que era conocido como lugar santísimo, que sería, digamos, como la habitación de Dios, había un mueble específico y aparentemente era el mueble más importante del santuario. Sí, bueno, ese santuario tenía sectores, Ajá. tenía muebles diferentes, tenía servicios y cultos diferentes, y todo eso, todo, edificio, muebles, servicios, ritual, todo tenía como objetivo mostrar el costo del pecado y el costo de la salvación. El pecado que produce la muerte y la muerte del Hijo de Dios que salda mi deuda de pecado para que yo tenga chance y oportunidad de salvación. Y dentro de todo ese mobiliario que mencionas estaba el arca. Y cuando Elena de White comenta del arca, lo hace de esta manera. El arca del santuario terrenal era una réplica de la verdadera arca del cielo. Allí al lado del arca celestial se mantienen de pie los ángeles vivientes. A cada extremo del arca, cada uno de los cuales cubre el propiciatorio con una de sus alas, elevándolas hacia lo alto, mientras con la otra cubren sus cuerpos en señal de reverencia y de humildad. Se pidió a Moisés que colocara en el arca terrenal las tablas de piedra, se las llamó las tablas del testimonio, y el arca recibió el nombre del arca del testimonio porque contenía el testimonio de Dios en los 10 mandamientos. Qué interesante. Así que ese mueble era una especie de caja. Una especie de caja que contenía las tablas de piedra de la ley, que era la manifestación del carácter de Dios. Porque como la base de su gobierno, podríamos decir. Porque la ley de Dios manifiesta su carácter. ¿Cuál es su carácter? Justicia, amor, perfección, respeto. Entonces, la ley es la manifestación de su carácter. Y allí en ese centro estaba el arca que contenía la expresión de la palabra de Dios para su pueblo. Entonces se lo llamó el arca del testimonio porque era el testimonio de Dios a través de los 10 mandamientos. La Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía fueron inspirados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios utilizó un proceso. Claro, coloca en la mente de una persona una idea, un concepto, a través de un sueño, mientras está dormido, a través de una visión, mientras está despierto. Y esos conceptos y esas ideas son de origen divino, no de origen humano. No, el origen es divino, correcto, pero el vocabulario es humano. Ajá, eso es muy importante. Entonces Dios inspira, Dios ilumina.
Y la persona escribe, lo escribe en vocabulario humano, Claro, pero un el lenguaje Espíritu humano. Santo guía el proceso para preservar la unidad. Por eso en la Biblia nosotros tenemos 66 libros, 40 autores diferentes, muchos no se conocieron entre sí y sin embargo hay unidad, hay respeto, hay concentración del mensaje de Dios, no hay contradicción. Entonces Dios inspira, Dios ilumina, el escritor, dice San Pedro, por la obra del Espíritu Santo, transmite en un vocabulario humano lo que se originó en Dios. ¿Por qué te estoy explicando esto ahora? Porque esas tablas, o sea, casi toda la Biblia es así, todo el espíritu de profecía es así. Correcto. Pero ¿por qué digo casi todo? Hay algo que no lo es. Porque hay algo, y dentro de ese algo que no lo es, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, dice la misma inspiración, que fueron escritos con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Así que ahí hay una transmisión textual. La otra transmisión es general, Claro. pero esta es una transmisión textual. Y allí en el arca están los mandamientos que él escribió con su propio dedo, que expresan su voluntad, que expresan su carácter y que son la guía para la humanidad. Ahora, pastor, dice que esta arca que estaba en el santuario, que Moisés recibió esa orden de estar, en realidad la real está en el santuario del cielo. Claro. Eso- Hay algunos que les incomoda un poquito Ajá, que en el santuario de la tierra sigue un modelo del santuario en el cielo. Claro. ¿Por qué les incomoda? Porque en el santuario de la tierra hay muerte, ¿no es cierto? Entonces hay cosas sucias como son los pecados. claro. Entonces como les incomoda un poquito. Pero en realidad Jesús se está ofreciendo en el cielo, por su sangre y por sus méritos, limpiar nuestros pecados. Y hay un registro de nuestros pecados. Claro. Y lo hemos visto y lo veremos más, como en el santuario de la tierra había un día al año en que quedaba purificado el santuario. Y como el santuario del cielo también tiene un tiempo en que se va a purificar. Así Un que día profético, escatológico, podríamos decir. exactamente del que Daniel nos habla. Ajá. Entonces, todo lo del santuario, inclusive el arca, es una réplica, el santuario de la tierra es una réplica del santuario del cielo. O sea, es el trono de Dios desde donde comanda todo el universo. Qué bueno. Pensando en ese momento tan especial, en esa escena especial del trono de Dios, queridos amigos, por favor quédense con esta idea solemne. Nosotros ya volvemos, reciban este consejo. Hola, hoy voy a compartir una cita contigo acerca de la música. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita maravillosa la puedes encontrar en este libro, La Música, escrito por Elena G. de White, y puedes tenerlo en tu biblioteca personal. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día que esté más cercana del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nuevamente aquí para terminar este pensamiento importante. Hay un momento solemne, hay un lugar solemne, un lugar donde Dios comanda todo el universo. Y por supuesto nosotros también tenemos la seguridad de que Dios comanda nuestra vida. Pastor Bruno, por favor, las palabras de cierre y la bendición. Yo cierro con este concepto del Evangelio. Cuando Jesús estaba pasando y una persona llamada Zaqueo
estaba en lo alto de un árbol porque él necesitaba ver a Jesús, pero no podía por sus propias limitaciones. Y dice el registro que Jesús miró hacia arriba, hacia donde estaba Zaqueo, le dijo que descendiera porque es necesario que yo pose en tu casa. Y yo quiero detenerme en ese detalle, porque el original del Nuevo Testamento no significa pasar por la casa, significa posar en la casa, quedarse en la casa. Para eso Dios hizo un santuario. Para eso su vida también es un santuario donde Dios puede posar. Algunos quieren que Dios pase por la vida, pase, me dé un abrazo, una bendición, me arregle un problemita y siga de largo. Pero Dios quiere posar, quedarse para siempre. Que su corazón sea un santuario donde Dios pueda vivir siempre. Ahora vamos a orar. Señor, queremos que nuestra vida también sea un santuario donde tu palabra, tu voluntad y tu carácter estén siempre presentes. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos no solo de tu bendición, sino también de tu espíritu para vivir conforme a tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, tenemos el compromiso de un reencuentro con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía, aquí en Reavivados por su palabra a través de Nuevo Tiempo.